Hola, ¿todo bien? El tema de hoy, en mi opinión, es lo que va a hacer la diferencia en su vida. El tema de hoy estoy seguro que le va a dar una dirección como nunca antes sucedió. Por eso tome la Biblia, tome un lápiz, su lección, su cuaderno, llame a sus amigos y vamos ahora al estudio de la palabra de Dios. Hoy, la quinta columna de la verdad, los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. Este es un tema que le va a mostrar que existen 10 frases de esperanza en la Biblia. Existen aquí 10 principios de la felicidad, la base para la felicidad del hombre, la base para mostrar que la persona realmente aceptó a Jesús y ahora camina con Jesús. Porque no basta solo aceptar a Jesús como Salvador, es preciso aceptarlo como Señor. Y hablar de aceptarlo como Señor implica una vida de obediencia a sus mandamientos. Vamos a leer lo que dice Salmo 119, versículo 151. Está escrito: Cercano estás tú, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Se dio cuenta? Dios está cerca, está muy cerca. Hablando de estar cerca, yo quiero pedirle que esté un poco más cerca de mí. Acérquese un poco más. Pero más cerca, ¿no? Está muy lejos, un poco más cerca. Mire mi rostro, mis ojos, porque es lo siguiente. ¿Usted ya escuchó decir por ahí que la ley de Dios fue abolida? ¿Ha oído decir por ahí que los mandamientos de Dios acabaron? Pues bien, yo también lo he oído. También he oído a personas y más personas decir eso por ahí. Pero noten lo que está escrito aquí. Tú estás cerca, Señor. Hoy Dios está cerca de nosotros. Él está cerca de nosotros todos los días y en este momento está cerca de usted y de mí. Está aquí conmigo en este sofá, a mi lado. Pero también está ahí con usted en su casa, en su cuarto, en su escritorio, en la iglesia, en el grupo donde usted se encuentra. Dios está cerca. Dios nunca ha estado lejos. Aquella sensación de que Dios no oye la oración, ¿entiende? Aquella sensación de que la oración no pasa del techo, esa sensación extraña de que Dios nos abandonó, es simplemente una sensación causada por el pecado, porque la verdad es que Dios no está lejos, Dios está cerca. Amén. Muy cerca de cada uno de nosotros. Por eso el texto dice: y todos tus mandamientos son verdad. O sea, los 10 mandamientos. Hablando de los 10 mandamientos, una pregunta muy curiosa. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? ¿Dios o Moisés? ¿Y escribió en qué? ¿Cuál fue el material que él usó para escribir? La Biblia habla sobre eso. Vea aquí conmigo Éxodo 31, versículo 18. Está por aquí. Puede abrir su Biblia usted también, Éxodo 31, 18. Está escrito: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aquí está. Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo en 2 tablas de piedra. En la primera tabla escribió 4 mandamientos y en la otra 6 mandamientos. Así, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos presentó la esencia de los 10 mandamientos y dice Jesús que la esencia es el amor, claro. Y los 10 mandamientos se resumen exactamente en el amor, porque los 4 primeros mandamientos hablan de nuestro amor para con Dios y los restantes 6 mandamientos de nuestro amor para con el prójimo. En otras palabras, los 10 mandamientos tienen un mensaje de amor, amor de Dios y amor a Dios, y también amor por nuestro prójimo. Cuando Moisés bajó de la montaña con los 10 mandamientos en las manos, las tablas en las manos, el pueblo estaba adorando a un becerro de oro. ¿Y qué hizo Moisés? Indignado y molesto con aquella situación, rompió las tablas. Y Dios dice: Moisés, prepara 2 nuevas tablas y sube al monte nuevamente. Moisés subió al monte con las tablas en la mano y Dios escribió de nuevo los 10 mandamientos. ¿Quiere verlo? Voy a leer para usted Deuteronomio capítulo 10. Aquí tenemos claramente la segunda vez que Dios escribe los 10 mandamientos con su propio dedo. Deuteronomio 10 a partir del primer versículo. Está escrito: en aquel tiempo el Señor me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondré en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano.
y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que él os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio el Señor. O sea, Dios escribió su santa ley 2 veces. 2 veces. Ahora, hay algo interesante en todo esto. ¿Quién escribió la Biblia? La palabra de Dios, ¿quién la escribió? Usted sabe, no fue Dios. Dios no escribió la Biblia. Dios inspiró a los hombres, inspiró a cerca de 40 personas y esas 40 personas escribieron la Biblia. Y usted sabe, la Biblia sagrada es la palabra de Dios, aquí dentro. Nosotros tenemos la dirección divina. Dios no la escribió, Dios la inspiró. En la historia bíblica podemos destacar 3 momentos en que Dios escribió alguna cosa. La primera es exactamente en el monte Sinaí. Él escribe los 10 mandamientos. Eso es algo que Dios escribió. Lo segundo a destacar fue exactamente en Babilonia, en una gran fiesta de orgía, cuando Belsasar estaba coordinando una fiesta totalmente contraria a la palabra de Dios, y en aquella noche aparece la mano de Dios y escribe en una pared, en arameo, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Aquella frase era una frase de juicio, una frase de definición de la vida de aquellas personas. Ese es el segundo momento. Y un tercer momento fue cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y Jesucristo escribió en la arena los pecados de las personas que querían apedrear a María Magdalena. Vean que al escribir los pecados, Él escribe en la arena, pero al escribir sus mandamientos, Él escribe en piedra. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene interés en registrar sus pecados. Al escribir los pecados en la arena, Él quiso decir lo siguiente: cuando venga la lluvia y el viento, lo borrarán. Pero la ley tiene que escribirse en piedra, porque la piedra es símbolo de eternidad y sus mandamientos son eternos, porque Dios es eterno y su ley es eterna. Entonces es así, es por eso que Él escribe la ley en piedras, tablas de piedra, y después las entregó a Moisés. Ahora, ¿cuál es el mensaje de los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que de hecho está escrito en la ley? Lo invito a que ahora abra la Biblia conmigo y por primera vez en este seminario vamos a leer los 10 mandamientos. Es un momento emocionante, ¿lo sabía? Porque vamos a leer no palabras de un poeta, no palabras de una persona famosa de la tierra. Vamos a leer ahora las palabras de Dios, los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Dios descendió del cielo, vino a la cima de una montaña, el monte humeaba y temblaba, la montaña se llenó de humo, los ángeles estaban ahí formando una nube de testigos, como dice el libro de Hechos. Y Dios en medio de esta escena, el monte temblando, los ángeles ahí, aquella escena increíble, Dios aparece y escribe los 10 mandamientos. Fue maravilloso lo que sucedió en el monte Sinaí. Hoy usted oye hablar de campañas del monte Sinaí. Las personas hablan del monte Sinaí como prosperidad, pero no hablan de la ley, no hablan de los mandamientos, no hablan de los principios que Dios dejó ahí, los 10 principios. Dios descendió a la montaña para escribir. Si eso no fuera importante, Dios no lo habría hecho. Dios no habría descendido a la montaña para escribir los 10 mandamientos. Y ahora lo invito a usted a abrir la Biblia conmigo en Éxodo 20. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Aquí vamos a leer exactamente lo que Dios escribió con su propio dedo. Esto es tan increíble, tan importante, que me gustaría que el país entero se detuviera. Me gustaría que todo el mundo se detuviera ahora y se concentrara, porque vamos a leer lo que Dios escribió. Lo que Dios escribió. A veces, cuando un artista famoso aparece en una ciudad, y él deja caer no sé, alguna cosa de su ropa o por donde pasó él tocó. Él usó un pañuelo para secarse la boca en un restaurante. Aquel pañuelo se convierte en algo tan famoso. Miren el pañuelo de ese cantante, miren esto de aquella persona, es famoso. Todo eso no tiene ningún valor. El valor realmente es lo que voy a leer ahora, los 10 mandamientos. ¿Está preparado? Espero que sí. Entonces vamos. Éxodo 20, versículos 1 y 2 es una introducción. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora viene el primer mandamiento en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vean el primer mandamiento. Vamos ahora al segundo mandamiento que dice, atención, versículos 4, 5 y 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Ese es el segundo mandamiento. El tercer mandamiento está en el versículo 7, que dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Ese es el tercer mandamiento. Ahora vamos al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es increíble. Va desde el versículo 8 hasta el versículo 11 y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y el séptimo día descansó. Por tanto, el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento. Ahora vamos al quinto mandamiento, versículo 12, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ese es el quinto mandamiento. Y el sexto mandamiento, versículo 13, dice: no matarás. El séptimo mandamiento, versículo 14, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, versículo 15, no hurtarás. Noveno mandamiento, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo y último mandamiento, versículo 17, que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Listo, esos son los 10 mandamientos. Sucede que hay una profecía en Daniel 7:25 que llama nuestra atención. Vea conmigo esta profecía. Daniel 7:25 dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Vea, la Biblia dice que alguien pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién será que cambiaría los tiempos y la ley? ¿Quién será? ¿Será que Dios los cambiaría? Podemos preguntarle a Dios. ¿Será que Dios cambiaría los tiempos y la ley si nos fuéramos a Malaquías? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo. Vea lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por lo tanto, Dios no cambiaría la ley. Él dice: yo soy el Señor tu Dios y no cambio. Entonces Daniel dice: alguien va a cambiar los tiempos y la ley. Dios dice: no soy yo, porque yo no cambio. Amén. ¿Quién sabe si Jesús cambiaría los tiempos y la ley, como muchas personas dicen, como miembros, pastores, misioneros, sacerdotes? Dicen por ahí que Jesús abolió la ley. Vamos a ver si Jesús lo hizo. Vamos a ver lo que dice aquí el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 17. Preste atención, mire bien a mis ojos, mire bien mi rostro, póngase cerca de mí. Quiero decirle y mostrarle en la Biblia lo que Dios dice sobre Jesús y la ley, para que nunca más tenga dudas, ¿bien? Observe aquí, Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Amén? Entonces Jesús dice: yo no vine a abrogar la ley. Dios dice: yo no cambio. Jesús dice: yo tampoco vine a cambiar. Bueno, si Dios no cambia, si Jesús no cambia, si el Espíritu Santo no cambia, ¿cómo entender Daniel 7:25 que dice: alguien va a cambiar los tiempos y la ley? Una vez más, volvemos un poco al pasado, a la historia, y entendemos que aquella mujer de Apocalipsis 17, ¿se acuerda? Aquella prostituta, ella iría a prostituir la verdad, ella iría a prostituir los mandamientos, ella iría a alterar, transformar, adulterar, cambiar la ley, como dice Daniel 7:25. Satanás usaría a aquella mujer, a aquella iglesia, la iglesia romana, el poderío de Roma, y ellos alterarían la ley, como de hecho sucedió. Usted sabe que el día 7 de marzo del año 321, Constantino el Grande, emperador romano, él hizo el primer decreto, firmó el primer documento cambiando uno de los 10 mandamientos, cambiando el cuarto mandamiento, que habla del sábado. Él adultera este mandamiento y dice que el día venerable, el día de guarda, el día de descanso, es el primer día de la semana, es el domingo. Eso ocurrió el día 7 de marzo del año 321. Más tarde, ese decreto dominical, esa ley dominical colocada por Constantino, se transforma en un mandamiento,
y ese mandamiento es puesto en el Catecismo Romano. Si usted toma el Catecismo de la Iglesia Romana, se va a dar cuenta de que ahí está el adulterio a los mandamientos, la prostitución de los mandamientos, como dice Daniel 7:25 y como aparece en Apocalipsis 17. O sea, si usted toma el catecismo, se da cuenta de que el segundo mandamiento que habla de las imágenes, ese mandamiento fue quitado. En el catecismo no está el mandamiento de las imágenes. Pero no es solamente eso. Usted se da cuenta también de que en el catecismo romano, el cuarto mandamiento que habla del sábado fue cambiado por otro mandamiento que habla del domingo, y es más, el 10º mandamiento fue dividido en dos. Así, el segundo, el cuarto, el 10º mandamiento fueron literalmente adulterados, fueron descaradamente cambiados. Y hoy, iglesias evangélicas, iglesias en general, aceptan el mandamiento adulterado, prostituido, que la Iglesia de Roma estableció. Así, nos damos cuenta que hoy la venta de imágenes se volvió un gran comercio, y la Biblia dice, no hagas imágenes y no te inclines delante de ellas. ¿Usted se da cuenta de que hoy guardar el sábado es muy difícil? Es muy difícil porque la sociedad, el comercio, las empresas, los empresarios, ellos se enfocan mucho en el sábado. Pero Dios pidió guardar el sábado. Sucede que los hombres cambiaron ese mandamiento, adulteraron, prostituyeron ese mandamiento y echaron la verdad por tierra. La Biblia dice, echó la verdad por tierra, hizo esto, pisó la verdad, hizo esto y prosperó. Daniel 8:2. Por eso, nosotros estamos aquí haciendo este estudio bíblico, mostrándoles que aunque todo eso haya sucedido, no todo está perdido. Dios tiene un pueblo en la tierra que guarda los mandamientos. Dios tiene una iglesia en la tierra que defiende el principio de la ley. Dios tiene en la tierra un movimiento profético. Apocalipsis 14, versículo 12. Dice claramente así, señores. Escuche, lea, vea por sí mismo. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. ¿Quiere formar parte de ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios? ¿Quiere formar parte de esta iglesia que acepta los mandamientos de Dios? ¿Acepta los principios de la ley? ¿Quiere a Jesús en el corazón? ¿Quiere andar en la verdad o quiere quedarse en el engaño, en la mentira allá afuera? ¿Quiere realmente seguir los principios de Dios? Entonces este es su lugar. Aquí está el camino. Jesús es el camino. Dios tiene un pueblo. Ahora Dios también dice. ¿Sabe lo que Dios dice? Aquel que dice, yo conozco a Dios, pero no guardo sus mandamientos, es mentiroso. En él no está la verdad. Y usted sabe, el padre de la mentira es Satanás, Juan 8:44. Y quien dice que conoce a Dios y no guarda los mandamientos es mentiroso, primera de Juan 2, versículo 4. Jesús lo quiere a usted como un cristiano verdadero. Jesús me quiere como un cristiano verdadero. Jesús quiere restaurar la verdad de sus mandamientos en su corazón. Jesús quiere restaurar la verdad de la ley en su vida. Jesús quiere que usted sea un fiel guardador de sus mandamientos. Nosotros guardamos la ley no para ser salvos. Guardamos la ley porque Jesús nos salvó. Guardamos los 10 mandamientos no para ser cristianos, sino porque somos cristianos. Guardamos la ley de Dios no para ser, sino porque somos. Cristo nos salvó en la cruz y por eso guardamos su ley. No piense usted que el adventista es legalista porque no lo es. No piense usted que nosotros somos secta porque no lo somos. No piense usted que guardamos la ley para irnos al cielo. No es así. Guardamos la ley porque Jesús nos salvó. Es una demostración de gratitud, así como la luz brilla para ser luz, no para... Ella brilla porque es una luz y no para ser una luz. ¿Se da cuenta? Así, el naranjo produce naranjas no para ser un naranjo, sino porque es un naranjo. El manzano produce manzanas no para ser un manzano, sino porque es un manzano. Y nosotros guardamos la ley no para ser cristianos, sino porque somos cristianos. No para ser salvos, sino porque somos salvos. ¿Qué tal? ¿Amén? ¿Usted entendió? ¿Usted quiere la verdad? Ah, pastor, pero es difícil. Yo sé que es difícil, pero yo pregunto, ¿qué camino lleva al cielo, el ancho o el estrecho? El estrecho es difícil, pero yo le digo una cosa, tome la mano de Dios. ¿Conoce esa canción que dice, toma la mano de Dios? Sí, tome la mano de Dios, pero no es para tomar, tómela y vaya. Yo digo lo contrario, tome la mano de Dios y venga. Venga a la verdad. Venga a Jesús. Acepte la verdad en el corazón. Mire mis ojos. ¿Está viendo mis ojos? Acérquese a mí. Yo quiero hablar con usted. Yo quiero orar por usted.
Yo quiero entregar su vida en las manos de Dios. Yo quiero pedir un milagro para usted. Quiero pedir el poder del Espíritu Santo para usted, para que usted realmente comience ahora a guardar los mandamientos de Dios. Si eso es lo que usted desea, yo voy a orar por usted. ¿Vamos a hablar con Dios? Incline la cabeza, cierre los ojos, vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios, gracias por esta decisión. Gracias porque esta persona decidió guardar tus mandamientos y caminar en la verdad. Yo entrego a esta persona a tus cuidados, a esta mujer y a este hombre, y que el poder del Espíritu Santo esté sobre ella, sobre él y sobre nosotros hoy. En nombre de Jesús. Amén.